Buenos días, queridos hermanos. Dios los bendiga en este día maravilloso que el Señor nos está regalando. Eh, Estuve unos días un poco enfermo. Creí que el Señor me estaba llamando a su presencia, pero no, todavía no. Así que estoy con ustedes un poquito más. Espero que sea de su agrado. Eh, Algo importante que me gustaría decir es que en ocasiones, cuando uno está así un poco enfermo, se pone a pensar más en cosas, ¿no? De la vida, cosas de la palabra, cómo entender al Señor. Y creo que hay veces uno piensa algo de una cosa y resulta que no es tanto como lo imaginamos, sino que tiene algunas otras connotaciones. Voy a usar mi Biblia porque olvidé mi poderoso celular, que es el que suelo usar. Así que los que tengan su iPhone, Android, IA, pónganlos en órbita porque vamos a comenzar nuestra predicación en esta mañana. Eh, Misericordia y gracia. Estas dos palabras suelen estar juntas o están muy cerca. Casi siempre, cuando se habla de una, suele aparecer la otra. Y hay veces definir las palabras resulta un poco complicado. No es fácil definir. Entonces voy a tratar de resumirles lo que significa tanto misericordia como gracia. Hay veces están cerca, pero en otros momentos quizás no tanto. Misericordia lo resumo en una frase: no recibir lo que merecemos. Misericordia, no recibir lo que merecemos. Gracia, en cambio, es recibir lo que no merecemos. Espero que lo hayan entendido, pero si no, vamos a desglosarlo un poco. Misericordia es no recibir lo que realmente merecemos. Ambas palabras tienen esto en claro. Tanto la misericordia como la gracia, ninguna de las dos depende de méritos. No hay méritos para que tengamos acceso a la misericordia de Dios. Tampoco hay méritos para acceder a la gracia de Dios. Ambas, tanto la misericordia como la gracia, son cualidades divinas. Y al ser cualidades divinas, ambas, ambas son absolutas y eternas. Recuerden que Dios es inconmovible, inamovible. Dios no está expuesto a la evolución. Él está completamente desarrollado hasta el punto máximo de lo que es el Dios supremo sobre todas las cosas. Él es un Dios inamovible y eterno. Y misericordia y gracia, al parecer, siempre han estado en su naturaleza divina. ¿Qué estamos diciendo? Que tanto la misericordia, que es no recibir lo que merecemos, y la gracia, recibir lo que no merecemos,
son celestiales, no vienen de este mundo, sino que vienen del cielo directamente. Vamos a meditar un poco en el asunto y vamos al Éxodo, capítulo 33, versículo 19. En este contexto, Jehová, el Dios que aparece en el Antiguo Testamento, está hablando con Moisés. Y en el 19 dice, y le respondió, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro, y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti, y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para con el que seré clemente. Esto es muy interesante, porque digamos que la curiosidad estaba matando a Moisés y él quería ver la gloria de Dios. Entonces Dios le dijo, yo puedo hacer muchas cosas, entre ellas puedo tener misericordia con quien yo quiera tener misericordia, y puedo ser clemente, compasivo con aquel que yo quiera ser compasivo. La importancia aquí es la palabra misericordia, porque Jehová está diciéndole a Moisés que Él es un Dios misericordioso. Dios es un Dios misericordioso. Es decir, que Dios no le da al hombre lo que el hombre merece. ¿Qué merece el hombre? La condenación. Eso es lo que merece. En consecuencia, esa condenación, o mejor dicho, la condenación viene a consecuencia del pecado. Y el pecado conlleva a la muerte. Romanos 3:23. La paga del pecado es muerte. Pero Dios, ¿qué hace? Él tiene misericordia. Y al ser misericordioso, decide no darle al hombre lo que el hombre merece realmente. Por cuanto va a decir la palabra del Señor, todos pecamos. Romanos 3:23. Todos pecaron. ¿Falta alguno? Cuando dice todos pecaron, no, todos son todos. No faltó ninguno. Cada hombre sobre la tierra se ha convertido en pecador. Y no solo hasta el momento en que fue escrito el libro de Romanos, sino hasta hoy. Cada uno de nosotros, hombres, mujeres, nos hemos convertido en pecadores. Y Dios se revela ante Moisés en ese momento como el Dios misericordioso. Y junto a la misericordia está esa expresión importante, compasión. Digamos que Dios tiene compasión de nosotros, de nuestras debilidades, de nuestras miserias, de nuestros pecados, de nuestras rebeliones. Muy bien, eso es un punto realmente muy importante. Me gusta también, los salmos están plagados de esos textos que hablan acerca de la misericordia de Dios. Y quisiera solo compartir un texto más con ustedes, que está en el Salmo 100, versículo 5. Porque Jehová es bueno, para siempre
es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. ¿Recuerda lo que dijimos? Que la gloria es eterna, porque es parte de la naturaleza divina. Por lo tanto, su misericordia es eterna. Y eso nos da una confianza especial. Hablando de que Dios es absoluto y Él tiene misericordia para con nosotros, eso no va a cambiar. Esa misericordia es algo que Él ya nos ha dado y como tal jamás va a cambiar su forma de pensar. Entonces es una misericordia de hoy y por los siglos. Tanto la misericordia como la gracia van a afectar directamente al hombre, ambas. Parece que están dirigidas directamente al ser humano, la misericordia y la gracia. No hay gracia y misericordia para alguien más, al parecer, en esta creación, ni en la tierra ni en los cielos. O sea, no se habla de gracia para Satanás, no se habla de misericordia para Satanás, ni para los ángeles caídos, primos de Satanás o hermanos de lucha. Esos no tienen un plan B. No hay misericordia y no hay gracia para ellos. Tampoco para los demonios. Tampoco para los espíritus inmundos. Al parecer, si hay alguna esperanza, la palabra de Dios no nos lo dice. Gracia y misericordia de Dios está dirigida para afectar directamente la vida de los hombres. Ambas podríamos decir que son regalos de Dios. La misericordia es, como dijimos, no recibir lo que realmente merecemos, la condenación, el castigo por el pecado, que sería la muerte, y por lo tanto, el regalo que trae la misericordia de Dios son muchas. Por ejemplo, al Él no tomar en cuenta nuestro pecado, está diciendo que nuestros pecados son perdonados. Al ser perdonados, entonces Él nos declara justos. Y al declararnos justos, entonces estamos reconciliados con Dios. Ya no somos enemigos de Dios, somos hijos de Dios, porque nos declara justos, porque no nos imputa ningún pecado. Y al no tener pecado, pues no hay un infierno para nosotros, no hay condenación para nosotros. Entonces todo eso es parte del regalo de Dios para con nosotros, al no darnos lo que realmente merecíamos. Ahora bien, la gracia, por el contrario, pero al mismo tiempo, es un don de Dios. Gracia, por definición, es un don, es un regalo. Y cuando hablamos de la gracia de Dios para nosotros, estamos hablando de un regalo que tampoco merecemos. Pero ese está en positivo, no en negativo. No tiene que ver con el perdón, tiene que ver con la salvación. Entonces la gracia es recibir la salvación que no merecemos. Eso es. Ambas están vinculadas por el no mérito, pero en uno es negativo, no condenarnos, por el contrario, justificarnos. Y en la otra es un regalo precioso, ¿cuál es la salvación? Que tampoco es merecida.
Ambos afectan la vida del hombre, misericordia y gracia. Ambas la afectan poderosamente. Ambas son regalos de Dios y ninguno de los dos es impuesto. ¿Qué estoy diciendo con eso? Que cada uno de los hombres puede decidir no aceptar la misericordia o la gracia de Dios. Cada uno es libre de hacerlo o no. En esas dos palabras se resume el plan que hizo Dios para la salvación de todos los hombres y mujeres de este mundo, desde Adán hasta el último que llegue cuando el Señor regrese por segunda vez para juzgar a todos los hombres, para dar retribución a los que no quisieron saber de su misericordia y tampoco quisieron saber de su gracia, pero para premiar a aquellos que abrazaron y que recibieron su misericordia y que junto con su misericordia recibieron también su gracia. Ambos son dones, pues, que deben ser recibidos para que tengan efecto. No hay tal gracia irresistible de la que mencionan algunos grupos llamados cristianos. O sea que usted fue elegido ya por Dios desde antes de que nacieras y no importa lo que hagas en tu vida, vas a ser salvo, como dicen los argentinos, sí o sí. Lo curioso que es que los que predican eso, al fin, dicen, pero hay que abogar por ¿cómo se dice? Para que los santos perseveren. Miren, para ellos la fe no tiene valor, no es por fe que nos salvamos. El arrepentimiento no tiene valor. Confesar a Jesús como el Hijo de Dios tampoco tiene valor. Bautizarnos para el perdón de los pecados y nacer de nuevo y ser justificados tampoco tiene valor. Pero ¿por qué perseverar tiene valor si ya fui elegido? Si ya no importa lo que yo haga, soy un elegido, persevere o no. Lo que pasa es que se vieron en problemas porque Jesús dijo, el que persevere hasta el fin será salvo. Entonces, ¿qué decimos del que no persevera hasta el fin? ¿Será salvo también? Yo creo que la lógica nos enseña que eso es una respuesta de cajón. Claro que no, porque perseverar hasta el fin es parte del plan de Dios en el proceso de la salvación. Ahora, he hablado algunas cosas de las cuales todavía no he dado solución bíblica. Vamos al libro de Romanos. Vamos al capítulo 5. Versículo 17. Esto es muy importante. Aquí hay un conflicto entre el hombre Adán y el hombre Jesús, el Cristo. Entonces va a decir la palabra, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo. Los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Pongan atención. La transgresión de uno solo se refiere a Adán.
y van a reinar en vida, o sea, mientras estemos en este mundo, por uno solo, por Jesucristo. ¿Quiénes? Los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Ahí están las dos palabras, gracia y misericordia. Porque es por misericordia que somos justos, que somos justificados, que somos hijos de Dios. Y este pasaje es fundamental en el proceso de la salvación, porque la salvación es un proceso. Es algo que va de A, pecador, a B, justificado, reconciliado con Dios y salvo. Algunos están en la mitad del camino, otros están más cerca, otros ya llegamos. Gloria a Dios, pero es un proceso que tiene que ver con el hombre y su entendimiento. Si puede o no entender la palabra de Dios y si el Espíritu Santo hace su obra en su mente y en su corazón, porque ese es el trabajo del Espíritu Santo, convencernos, primero de pecado. ¿Por qué de pecado? Porque si no creemos en Cristo, estamos en pecado. O somos de Cristo o estamos en pecado. Y si estamos en pecado, estamos muertos, estamos condenados y lo que nos espera no es nada bueno. Entonces, estar en Cristo es estar fuera del pecado. Por eso el Espíritu Santo venía a convencer al mundo de pecado, de justicia, porque Jesucristo iba a pagar el precio para que nosotros, por su misericordia, tuviésemos la no condenación, sino la justificación de nuestros pecados. Y eso es importante, realmente. Y de juicio. Convencer al mundo de juicio, porque algún día vamos a ser juzgados. Y no queremos estar en el lado contrario del juicio. Queremos estar, tal vez no en el jurado, pero sí como hijos de Dios, hermanos de Jesucristo. Amén. Eso sería lo que nosotros pretenderíamos, ¿no es cierto? De ahí pues que la gracia y la misericordia son tan importantes en nuestras vidas y aprender a recibirlas de gran importancia. ¿Para qué? Para la conversión. ¿Cuándo nos hacemos partícipes de esa misericordia y de esa gracia de Dios? Nos hacemos partícipes cuando entregamos nuestra vida al Señor en fe, confesión, arrepentimiento, bautismo, que es el punto de la conversión, el primer paso como hijos de Dios, el primer paso como renacidos, el primer paso como resucitados. Así como Cristo resucitó de entre los muertos, así nosotros resucitamos con Él en el bautismo. Ese es el punto clave de la conversión. Ese es el punto clave de la conversión. Y es curioso, porque lo que continúa en el capítulo 5, después del versículo 17, podemos leer hasta el 21, que es el último versículo, dice, así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres,
De la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Sobreabundó la gracia. Como dice en Juan capítulo 1, versículo 14. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del Padre, lleno de gracia y de verdad. Gracia sobre gracia. Gracia sobre gracia. La gracia, cada vez, a medida de que el pecado aumentaba, la gracia crecía más y más y más. Ahora bien, hablando de la conversión, pasamos al capítulo 6. Pero recuerden que en los manuscritos antiguos no habían capítulos y versículos, sino que lo que sigue está conectado a lo anterior. No es que hay una división y pasamos a otro punto, no. Sigue en el punto. Claro, la gracia abunde, ¿no es cierto? Entonces dice el versículo 1, dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Entonces, ¿dónde se recibe la justificación, la misericordia de Dios? ¿Y dónde recibimos la gracia de Dios? Se reciben en el bautismo. Porque es en el bautismo cuando nosotros morimos simbólicamente, porque si no fuese así, por nuestro pecado tendríamos que quedarnos ahogándonos en el agua. Pero Cristo fue el que murió para que nosotros no muriéramos. Entonces, cuando entramos al agua bautismal, estamos muriendo con Cristo, contactamos su sangre preciosa, que es la única que nos puede limpiar de nuestros pecados. Y al salir, resucitamos con Cristo a una novedad de vida, una vida nueva, resurrección. Ahora ya somos hijos de Dios. Antes del bautismo eso no existe. No hay nuevo nacimiento antes de la conversión. ¿Por qué? Por lo que dice Hechos 2:38. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Si alguien no se bautiza, no tiene perdón de pecados. Entonces, ¿cómo van a nacer de nuevo? No es posible. Para nacer de nuevo, tenemos que morir a nuestra vida pecaminosa y nacer a la vida eterna de Dios. Entonces, ahora sí, podemos recibir
el Espíritu Santo para que more en nosotros. Porque el Espíritu es santo. No va a morar en alguien que tenga pecado. Entonces, primero es el perdón de los pecados. Y como consecuencia de ese perdón, vamos a recibir el Espíritu Santo. Hechos 2:38. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Y recibiréis el regalo, el don del Espíritu Santo. No es un regalo que me da el Espíritu, sino el Espíritu Santo como regalo de Dios para que more y habite en nosotros. O sea, que cuando nos convertimos, lo que sucede en nuestra naturaleza, tanto humana como divina, la que le corresponde a Dios, es algo completamente espectacular. Nos convertimos en templo del Espíritu Santo. Entonces el Espíritu entra a morar en nosotros. Hay hermanos y hermanas que hay veces no saben que el Espíritu de Dios mora en ellos. Y es lamentable porque es como tener muchas garantías, pero no conocerlas. ¿Sí? Eso suele pasar. ¿No? Hay un cuento que yo hay veces me cuento por acá, es un hombre que quería hacer un crucero por el Caribe. Ahora son baratos, dicen la propaganda. Bueno, diferentes lugares. Y él, bueno, no tenía plata sino para el pasaje, entonces llevó muchos enlatados, jugos en lata y muchas galletas para, para comer, porque no tenía para la alimentación en el crucero. Así es que llegó el día del crucero y comenzó 1, 2, 10 días. Jugo, galleta, y bueno, aquí llegamos a esta isla, Aruba, Bonaire, Curazao, llegamos, bueno, vamos para Jamaica, vamos para acá. Y él veía, se babiaba viendo cuando pasaban esos meseros, con ese chateaubriand, filet mignon, bandeja paisa. Si es colombiano va a morir. Hasta que no se aguantó más y le dijo a un mesero, oiga, mesero, ¿cuánto vale un plato de esos hombres? A ver si me como eso. Y dijo, no, eso no vale nada, eso está con el pasaje. Eso es lo que le pasa a alguien que tiene el Espíritu Santo, pero no cree que lo tiene. Está perdiendo grandes beneficios, porque esa ignorancia no significa que yo no tenga el Espíritu Santo. El Espíritu Santo en nosotros no es una promesa humana. El Espíritu Santo en nosotros es una promesa divina. Y Él dice que cuando somos bautizados ocurren dos cosas. Primero, el perdón de pecados. Y segundo, el Espíritu entra a morar en nosotros. Y eso no depende de la fe del hombre, de su voluntad. Si cree o no cree, eso no importa. Está allí, porque Dios lo prometió. Se mencionó a Adán, que se rebeló contra Dios, le dio la espalda a su creador. Génesis 2:17, qué coincidencia. Hablo con el 17 de Romanos 5:17. 2:16 y 17, vamos, ese es fácil de encontrar. Capítulo 2 de Génesis. Bueno, dice así. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podéis comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Uno dice, pero Adán y Eva comieron y no murieron. Sí murieron. Podríamos decir que eran zombies espirituales. Se creían vivos, pero habían muerto.
porque el Señor se los dijo, el día que ustedes coman de ese fruto, van a morir. Dios no puede mentir, ese día murieron espiritualmente. La muerte en su significado de separación. Quedaron completamente separados de Dios. Entonces ya la presencia de Dios no estaba entre ellos. La perdieron. ¿Y qué pasó cuando no tuvieron acceso al árbol de la vida? No podrían tener vida eterna. Porque si hubieran comido del árbol de la vida después del pecado, hubieran vivido eternamente en pecado, eternamente condenados, eternamente sin posibilidad alguna de salvación. Por eso Dios les prohíbe acercarse al árbol de la vida. Y ahí comienzan a morir por segunda vez físicamente. Todo eso es muy interesante. Todo eso es muy interesante. La misericordia de Dios y la gracia de Dios. No podemos entender a ese Dios, porque si uno se colocara en el lugar de Dios, no sería hacer un mundo mejorcito, donde los hombres no fueran tan ingratos, donde todos le den la espalda. Si yo fuera Dios, hubiera destruido lo primero y bueno, voy a hacer esto segundo, pero mejorcito. El problema con eso es que iba a crear un poco de robot, aunque ahora no hay que confundirse. Ahora hay que se están rebelando contra los hombres, dicen la IA, inteligencia artificial. Pero Dios no quería robot. Dios quería que su creación decidiera por él. Y que él les iba a perdonar, iba a tener misericordia de su creación. Oye, pero ¿por qué misericordia? ¿Por qué merecemos misericordia? Solo hay una explicación que tampoco comprendemos. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Uy, por Dios, pero ¿qué Dios tenemos? ¿Cómo sacrifica a su propio Hijo cuando en verdad éramos enemigos y pecadores y contrarios a Él? Solo por puro amor. Porque antes de que el mundo fuese, Él ya había entregado a su Hijo por esa creación rebelde. Por todos y cada uno de nosotros, que ya nos conocía desde antes. Él mandó a su Hijo para que nosotros, en algún momento de nuestra existencia, siendo convencidos por el Espíritu Santo, con fe, abrazáramos la fe, el amor de Dios a su Hijo Jesucristo, y compungidos de corazón, entregarnos a Él con toda nuestra alma, con todo nuestro ser. Y ese amor, en ese amor Dios tenía fe en cada uno de nosotros. Porque pudo haber destruido el mal con la parte más débil de él. Pudo haber destruido al maligno y a sus ángeles con la parte más débil de él, pero no lo hizo. ¿Por qué?
porque dijo, hombres de carne y hueso, hombres hechos de barro, mucho menos poderosos que tú. Ellos te van a destruir con su fe en mí, en mi Hijo y la obra redentora. Eso nos pone en un lugar tan importante en la vida que todo comienza a tener un significado mucho mayor de lo que la mayoría de las veces comprendemos acerca de gracia y misericordia. En el Antiguo Testamento, Dios se queja de su pueblo una y otra vez. En Oseas capítulo 6, versículo 6, va a decir una parte de ese versículo: misericordia quiero y no sacrificio. No quiero ritos, quiero misericordia. Quiero que mi pueblo sea un pueblo lleno de misericordia, lleno de misericordia. Leemos mucho la Biblia, pero no nos gusta leer mucho el Sermón del Monte en Mateo 5, porque hay tantas cosas allí que nos sentimos incapaces de cumplir que preferimos no ir por ahí mucho. Pero en el versículo 7 de ese capítulo de Mateo dice, bienaventurados los misericordiosos, felices de ellos, aquellos que tienen misericordia, aquellos que pueden amar a sus enemigos, aquellos que pueden orar por sus enemigos, aquellos que pueden pedir bendiciones para aquellos que no les quieren y que de hecho le odian. ¿Y cuál es el propósito en ese mismo capítulo 5? Para que seamos hijos de Dios. Porque si no somos misericordiosos, tampoco podemos ser hijos de Dios. Lucas 6:36. Sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. No lo vamos a dejar para mañana. Tenemos que comenzar hoy a ser misericordiosos. Si no hay, si todavía hay recelo, resentimiento, raíces de amargura, odio, rencor, enojo por lo que alguien me hizo, hoy es el día de dejarlo atrás y comenzar a amar a esa persona, comenzar a orar por esa persona, orar por su salvación y si hay oportunidad, predicarle la palabra de Dios. Y como le dijo el Señor a sus apóstoles en Mateo 10, capítulo 8, de gracia recibiste, dad de gracia. No cobremos por predicar el Evangelio. No cobremos por lo que el Señor nos dio gratuitamente. En el mismo Sermón del Monte, el Señor dice que somos luz del mundo y nadie agarra la lámpara y la mete bajo la cama o la mete en un closet, sino que la pone en un lugar alto, para que otros también gocen de nuestra alegría, gocen de la misericordia de Dios en nosotros y gocen de la gracia de Dios.
para que un día todos juntos alabemos a nuestro Dios en los cielos y le demos gracias una vez más a Él y a su Hijo y al Santo Espíritu. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Dios los bendiga en esta mañana y Dios bendiga su palabra en ustedes.